Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran esta corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Medidas especiales contempladas en la legislación para prevenir, sensibilizar y sancionar formas de violencia y discriminación, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Las nuevas condiciones sociales implican una necesidad indispensable de fortalecer las competencias de los servidores judiciales de todas las especialidades y la comunidad judicial en general, con el fin de realizar la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, así como la aplicación del enfoque diferencial en la práctica judicial y modificar los estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en diversos ámbitos sociales, por lo que es fundamental abordar de manera integral los casos de violencia por razones de sexo y género en el marco de las marchas y protestas sociales, con el fin de responder a la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de dichos casos. Es esencial que se transmita el uso de estándares e instrumentos para la materialización de una instancia que articule todas las entidades públicas con competencias para abordar de manera integral las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños y adolescentes en el marco de las marchas y protestas sociales. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el contenido y el alcance de las leyes 1257 del 2008 y 1719 del 2014, junto con el marco constitucional y convencional que las fundamenta desde una perspectiva crítica respecto a su efectividad en el contexto actual de las manifestaciones sociales. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Carlos Enrique Cortés Otero, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal, con estudios en España en el Consejo General del Poder Judicial sobre el proceso penal práctico, análisis de cuestiones polémicas. Actualmente, el doctor Carlos se desempeña como juez quinto penal municipal con función de control de garantías de Bucaramanga. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Carlos Enrique Cortés, es un gusto tenerlo hoy de nuevo con nosotros acá en la Escuela Judicial. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Un cordial saludo, muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo desde la ciudad de Bucaramanga y que hago extensivo a la doctora Marilucero Novoa Moreno como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al igual que a la doctora Gloria Estela López Jaramillo en su condición de presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado en esta ocasión para la videoconferencia que voy a dictar. Este es un tema vanguardista, como quiera que, si bien es cierto, aborda un tema álgido que es precisamente la violencia y la discriminación contra la mujer. Pareciera entonces que dentro del ordenamiento jurídico existen algunos instrumentos, algunas herramientas, no solamente para sensibilizar, sino para prevenir y, si se quiere, castigar la violencia y los actos de discriminación contra las mujeres. Y sin embargo, y a pesar de estos instrumentos y de estas herramientas, se presentan hechos lamentables frente a los cuales la judicatura, los jueces de la República, no podemos pasar por alto, no podemos tener entonces una óptica desinteresada, sino que por el contrario tenemos que empezar a ahondar un poco más en cuanto a la efectividad de estas herramientas, en cuanto a la efectividad de estos mecanismos,
desde un punto de vista crítico, pero a la vez proactivo en aras de que sean funcionales y que sean efectivos. De manera que para desarrollar esta conferencia preparé unas diapositivas. Se tiene entonces como medidas especiales contempladas en la legislación para prevenir, sensibilizar y sancionar las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Se tiene el contenido de la conferencia. Vamos a revisar los conceptos de discriminación, de violencia sexual y de género, instrumentos internacionales y relevantes para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se tienen entonces instrumentos internacionales como la CEDAW y la Convención Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Como se anunció por parte de la doctora Mónica, vamos a revisar el contenido de la Ley 294 del 96, con relación además al artículo 42 de la Constitución Nacional. La Ley 1257, corrijo acá, por favor, qué pena, omití uno, es 1257 del 2008, encaminada a la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer. La Ley 1719 del 2014, que establece mecanismos para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, haciendo especial énfasis en la violencia sexual contra o con ocasión, al conflicto armado, violencia sexual y de género en el marco de las marchas y las protestas sociales. Aproximación a la violencia sexual y de género. ¿Qué debe entenderse por discriminación? La Real Academia de la Lengua Española establece discriminación como acción y efecto de discriminar, contando con una excepción en sentido de otorgar protección de carácter extraordinario que se da a un grupo social históricamente discriminado. Y en cuanto a la acción y efecto de discriminar, la palabra discriminar significa seleccionar excluyendo, dar trato desigual a una persona, colectividad o por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de conflicto físico o mental. En cuanto a la violencia, se tiene como cualidad de violento, acción y efecto de violentar o violentarse, acción violenta o contra el natural modo de proceder. Violento, entiéndase, como dicho, de una persona que actúa con ímpetu y fuerza, se deja llevar por la ira, propio de la persona violenta, que implica una fuerza e intensidad extraordinarias, que implica el uso de la fuerza física o moral, que está fuera de su natural estado, situación o modo. Todo esto para qué? Precisamente para tener unos alcances concretos frente a las nociones de discriminación y violencia que serán muy útiles para el desarrollo de esta conferencia. Voy a hacer especial énfasis en los escenarios de violencia, como quiera que estas medidas no solamente buscan prevenir escenarios de discriminación, sino además de evitar entonces esos escenarios de confrontación, de violencia, no solamente en el núcleo familiar, sino en todo contexto donde las víctimas sean mujeres. En cuanto a las formas de violencia contra la mujer, encontramos un catálogo interesante, un catálogo bastante completo del artículo 2 de la Ley 1257 del 2008. Por violencia contra la mujer, ¿qué se debe entender? Cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial. Esto atendiendo a su condición de mujer, es decir, tiene que enfocarse la persona que realice este tipo de agresiones hacia una víctima mujer por esa condición, que obviamente contempla un escenario mucho más amplio, ya lo estaremos viendo, no solamente dentro de esos estándares de violencia, sino que además conlleva a otros escenarios. Otro tipo de violencia son las amenazas, como actos de coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Violencia económica, las relaciones de pareja, familiares, laborales y económicas. Esto, como cualquier acción o omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas o violencia económica, recompensa o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Bien, entonces, en cuanto a estas formas
de violencia contra la mujer que afecta su libertad, integridad y formación sexual, encontramos en la Ley 906 del 2004 el artículo 212A. Corrijo, este artículo es del Código Penal. Ofrezco disculpas por el error de la referencia, es del Código Penal, la Ley 599 del 2000. Hago referencia entonces al artículo 212A, en el que se establece como formas de violencia contra la mujer para los efectos de las conductas descritas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como lo causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares. De manera que una vez teniendo un contexto de los alcances de la violencia, de cuáles son los escenarios de violencia hacia la mujer, vamos a adentrarnos entonces al desarrollo de las leyes 294 del 96 y la ley 1257 del año 2008, del año 2008. La ley 294 del 96, publicada en el Diario Oficial el 22 de julio del año 96, establece entonces desarrollo del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, un derrotero de herramientas para la protección efectiva de la familia. Para interpretación y aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta los siguientes principios, lo señala el artículo 3. Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva en su armonía y unidad, motivo por el cual será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas. La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas en cualquier forma de daño físico o psíquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar. De manera que una vez se tienen este contexto de una violencia dentro del entorno familiar, es importante tener en cuenta que las autoridades judiciales no somos las primeras llamadas a imponer las medidas de protección de que trata esta legislación, sino que en principio el artículo 4 indica que la primera autoridad atendiendo este escenario de violencia en el seno familiar corresponde al comisario de familia, del lugar donde ocurren los hechos. A falta del comisario de familia, tendrá que conocer de estas medidas de protección el juez civil municipal o promiscuo municipal. De manera que es importante tener en cuenta este contexto porque una vez abordemos las medidas de protección, nos vamos a dar cuenta que los jueces en general, una vez se conozcan de episodios de violencia, no son los primeros llamados entonces a imponer las medidas de protección, sino que con ocasión al desarrollo de la actividad judicial, de la atención a las audiencias, es procedente imponer una medida de protección en salvaguarda precisamente de la integridad, de la salud, de los derechos de las víctimas, especialmente y tratándose en el objeto de esa conferencia de las mujeres víctimas de violencia en el seno del hogar, en las familias. En los casos de violencia intrafamiliar en la comunidad indígena, entiéndase entonces que la autoridad competente, prima facie, para ordenar esas medidas de protección será la respectiva autoridad indígena que corresponda en el contexto de la comunidad o de la etnia que se vea involucrada. En cuanto a las medidas de protección, es importante tener en cuenta que ese artículo 5 ofrece un catálogo bastante amplio de las mismas y sin embargo, como lo vamos a ver al final, deja una opción para que, a pesar de que este catálogo es amplio, se puedan adoptar distintas medidas de protección en salvaguarda de los derechos y de las garantías de las víctimas de violencia en el seno familiar. Entiéndase entonces como la posibilidad, en el inciso primero, de ordenar al agresor la abstención de realizar la conducta objeto de la queja o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. Se puede ordenar al agresor que desaloje de la casa de habitación
se pueda marchar entonces de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia. También se tiene o se contempla dentro de este mecanismo del desalojo que el comisario de familia o la autoridad competente envíe copia de la medida provisional o definitiva decretada a la Policía Nacional. Esto en cuanto a la efectividad del mecanismo que se pretende emplear, que es precisamente la imposición de una medida de protección que resulte efectiva. Ordenar al agresor a abstenerse de aproximarse a la víctima, lo que obliga a alejarse de ella en cualquier lugar donde se encuentre. Se puede utilizar, que es algo que en ocasiones no se tiene en cuenta, pero es importante verificar que esto está en la ley. Se podrá ordenar la utilización de un dispositivo de distanciamiento y alerta de aproximación. Obviamente, dentro de las posibilidades con las que se cuentan en cuanto a logística y demás temas administrativos, pero por lo menos es una posibilidad que se encuentra contemplada en la legislación. Se puede prohibir al agresor esconder o trasladar a la residencia de los niños, niñas, eso con relación a la violencia intrafamiliar, pero lo que tiene que ver con el objeto de esta conferencia en cuanto a la violencia hacia la mujer, se puede obligar al agresor a acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico que debe asumir en costos por su propia cuenta, o bien acudir a una institución pública que pueda o privada que le ofrezca este servicio. Este tratamiento reeducativo y terapéutico suele ordenarse en aquellos casos donde se tenga un problema, por ejemplo, de consumo de estupefacientes, ingesta de alcohol, que se trate de un problema que tenga, si se quiere, un problema de conducta que pueda ser precisamente reorientado, que pueda ser tratado de manera terapéutica y por ello el comisario de familia o si se quiere autoridad judicial que conozca del caso concreto puede ordenar esta medida de protección. También se cuenta con otras medidas como el pago de gastos orientados a cubrir los gastos de asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima. Esto, obviamente, a costa del agresor, como quiera que es aquel el generador del daño. Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición, la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima. Eso es importante, como quiera que se busca que estas medidas de protección sean lo suficientemente efectivas para salvaguardar los intereses que establece el legislador en este marco normativo, para salvaguardar la integridad, la salud en toda índole de la víctima, al igual que otras medidas, para no hacerme más extenso, como suspender al agresor la tenencia o porte uso de armas, las cuales es una medida que tiene que estar debidamente fundamentada en los casos donde esta arma de fuego se utilice como herramienta de trabajo por parte del agresor. También se debe tener en cuenta que dentro de las medidas de protección, quien imponga la medida puede decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar. Esto obviamente con ocasión también, si se quiere, y relación a la medida de protección contemplada en el ITER. Prohibir al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes en su propiedad sujetos a registro, esto con ocasión a la violencia económica. Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de propiedad o custodia de la víctima. Y, finalmente, en el literal N, cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. De manera que, retomando, todas estas medidas de protección tienen una similitud con todas las demás medidas que afecten derechos de las personas investigadas, de las personas que se encuentren sometidas a un proceso, si se quiere, sancionatorio, y es precisamente la garantía del debido proceso, la garantía entonces de una fundamentación debida, esto es de que no se trate de mecanismos arbitrarios y que se impongan sin un sustento probatorio, de manera que todas estas medidas deben resultar proporcionales, razonables y adecuadas. Es una labor, es precisamente una fundamentación que debe darse de manera suficiente
al momento de adoptar la decisión, ya sea por el comisario de familia o por la autoridad judicial. ¿Qué ocurre? En cuanto al desarrollo de las medidas de protección y la imposición, estas mismas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar. ¿Qué ocurre? En las autoridades judiciales que están llamadas a llevar el proceso completo, si se quiere, la medida de protección, son los jueces de familia. La legislación ha establecido de manera clara que la primera autoridad que debe conocer sobre estas medidas de protección son los comisarios de familia. Sin embargo, a falta de, se puede acudir al juez de familia. ¿Qué ocurre en el desarrollo del proceso penal y atendiendo a que podemos conocer en audiencias preliminares de delitos contra la integridad física de las mujeres, violencia intrafamiliar, delitos sexuales? Todas estas medidas van enfocadas hacia todos esos escenarios de violencia, de agresión contra la mujer. De manera que una vez se conozcan y existan fundamentos que motiven a la imposición de una medida de protección, el juez está obligado, si se quiere, a adoptar estas medidas en salvaguarda de los derechos, de las garantías de las mujeres víctimas de violencia, la cual, como ya hemos observado, no solamente se limita a una violencia física, se trata también de violencia psicológica, violencia económica, y lo entraremos a observar o a detallar en los instrumentos internacionales que así lo regulan. De manera que la ley 1257 del 2008, que fue publicada en el Diario Oficial el 4 de diciembre de ese año, establece en cuanto al daño psicológico, físico, sexual y patrimonial. No entraré entonces a hacer lectura sobre la explicación de estas modalidades de daño, pero es importante tener en cuenta que estas medidas de protección pretenden precisamente la consumación de este tipo de daños. Y ante un episodio de violencia, lo que debe hacer la fiscalía, si se quiere, por solicitud de parte o la misma víctima dentro del proceso penal, ante la autoridad judicial que está conociendo, porque es precisamente el parágrafo segundo del artículo 5º de esta norma la que señala que contamos con esa posibilidad. Tenemos que imponer estas medidas precisamente en salvaguarda de las víctimas de violencia. Ahora, en cuanto a la imposición de la medida, considero que no existe debate, se cuenta con estas competencias por parte del juez, primordialmente, y por regla general se tiene, es el juez de control de garantías, quien conoce de primera mano o dentro de las primeras diligencias estos episodios de violencia, por solicitudes de la fiscalía principalmente, aunque no obsta para que la víctima también exponga un escenario de peligrosidad, de necesidad para la salvaguarda de sus intereses. En todo caso, considero que los jueces estamos habilitados para imponer estas medidas, pero únicamente para la imposición. De manera que, personalmente, es lo que he venido haciendo en mi despacho y es lo que considero que se debe hacer conforme al marco legal aplicable. Una vez se impone la medida de protección, debe remitirse no solamente a la Policía Nacional en lo que corresponde a aquellas medidas en las cuales deban conocer para que se apliquen, como la de protección o desalojo, sino además remitir al comisario de familia competente según el lugar donde se haya desarrollado el episodio de violencia, para que él pueda hacer seguimiento de la medida de protección y en el evento en que exista incumplimiento, pues que se apliquen las sanciones legales. Porque en el evento en que no se comunique al comisario de familia ninguna autoridad judicial o administrativa, en este caso, comisarios de familia, le hagan seguimiento a la medida de protección, claramente no se está adoptando una medida efectiva para salvaguardar los intereses de la víctima. Debe darse un seguimiento y como quiera que esta competencia es provisional, debe remitirse al comisario de familia para que éste haga el seguimiento, la verificación de cumplimiento y en el evento de que no se cumplan con las condiciones allí señaladas, que se realicen las comunicaciones de rigor a la fiscalía y que se adelanten los procesos sancionatorios que haya lugar. En cuanto a los derechos de las mujeres, el 1257 señala, además de otros derechos, ratifica
ratificados en convenios internacionales, las mujeres tienen derecho a que se respete su integridad física, sexual, psicológica, su intimidad, a no ser sometidas a torturas o tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva en cuanto a condiciones laborales, económicas, esto está en la CEDAW, a la salud sexual y reproductiva, a la seguridad personal. Todo esto lo encontramos en un catálogo de derechos en la Ley 1257. El artículo 8 señala los derechos de las mujeres víctimas de violencia: recibir atención integrada, recibir orientación, asesoramiento por parte de las agencias estatales, recibir información clara, completa y veraz, oportuna en relación con sus derechos. Es una obligación que tienen no solamente las agencias estatales, sino también, por ejemplo, aquellas entidades que tengan que ver con el sistema de seguridad social, en salud. Dar su consentimiento, coloco esta S acá porque en el diario oficial aparece con C, entonces se corrige: dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual, escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos, recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva. Se presenta entonces un catálogo de derechos bastante extenso, pero es importante resaltarlo. Pueden observarlo en la diapositiva. Se cuenta igualmente en el artículo 9 con medidas de sensibilización y prevención, como la formulación, aplicación, actualización de estrategias, planes y programas nacionales integrales para la prevención y la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer. Ejecutar programas de formación para los servidores públicos en aras de que se garantice la educación, prevención, protección y atención de las mujeres víctimas. Implementar en los ámbitos mencionados las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos sobre la materia. Desarrollar planes de prevención, detección y atención de situaciones de acoso, agresión sexual. Entre otras medidas de sensibilización, las podemos observar acá en la diapositiva, las encontramos en el artículo 9. Tenemos entonces medidas de sensibilización y prevención, protocolo estandarizado de atención a las mujeres potencialmente expuestas o que sean víctimas de violencia. El protocolo estandarizado debe contener como mínimo la recopilación de datos en líneas de base, disposición de la oferta consular de servicios de atención y protección a las mujeres víctimas de violencia, condiciones físicas de las oficinas consulares. Todo esto precisamente en atención a esa cooperación internacional y para crear canales de atención inmediata en los eventos en que sean víctimas de violencia que se encuentren en el exterior, de manera que eso está contemplado en el artículo 9 de esta legislación. En cuanto a las medidas de protección en casos de violencia, notas entonces que en esta ley 1257 no solamente abarca las medidas de protección de que trata la ley 294 del 96, que ya las vimos, sino que además adiciona en el artículo 18 que las mujeres víctimas de cualquiera de las modalidades de violencia contempladas en la presente ley, además de las contempladas en el artículo 5 de la ley 294 del 96, y sin perjuicio de los procesos judiciales a que haya lugar, tendrá derecho a la protección inmediata de sus derechos, haciendo énfasis entonces en remitir a la víctima y a sus hijas e hijos a un sitio donde encuentren la guarda de su vida, dignidad e integridad, al igual de su grupo familiar. Ordenar el traslado de la institución carcelaria o penitenciaria para las mujeres privadas de la libertad y cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley. Téngase en cuenta entonces que en cuanto a la ley 294 del 96, en cuanto a estas medidas de protección de los artículos 4 y 5, van enfocadas principalmente a escenarios de violencia intrafamiliar. ¿Vale? Entonces, es importante tener en cuenta que el agresor, únicamente cuando se acuda a la ley 294 del 96, y ese sea su fundamento, el agresor y las víctimas tendrán que tendrán que hacer parte de un núcleo familiar. De manera que la ley 1257 del 2008 amplía el ámbito de aplicación de estas medidas, no solamente dentro del seno familiar, sino además cuando la víctima mujer reciba una agresión por alguien que no pertenezca a su núcleo familiar.
De manera que, Gracia, estas medidas de protección son procedentes también en estos casos, las del artículo 5 de la ley 294, en aquellos casos donde en todo contexto la víctima sea mujer de escenarios de violencia, como ya se ha señalado, de violencia sexual, de violencia física, psicológica, económica, entre otras. En cuanto a las medidas de atención previstas en la ley, se implementará por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales mecanismos para evitar que la atención que reciba la víctima del agresor sea proporcionada por la persona y en el mismo lugar, garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Notes entonces que todas estas garantías se encuentran en la legislación, existen protocolos precisamente para que a través del Sistema de Seguridad Social en Salud se asuman estos gastos encaminados, por ejemplo, a ofrecer alojo, habitación a las mujeres víctimas de violencia, asistencia médica, psicológica. Existen precisamente protocolos del Sistema de Seguridad Social en Salud para este tipo de escenarios. De manera que se encuentran en la legislación, la tarea es entonces aplicarlos. La aplicación de estas medidas se hará con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto se encuentra en el parágrafo segundo del artículo 19, de manera que corresponde entonces a las agencias estatales dar la aplicación a estas medidas en garantizar entonces un escenario de protección efectivo para las mujeres víctimas de violencia. Y en cuanto a los gastos, la legislación es clara al atribuir el rubro del cual se tomarán los dineros para cubrir precisamente la aplicación, los gastos que conlleve la aplicación de esta legislación. Tenemos una ley, la ley 1719 del 2014, en cuanto al acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. Entonces, la ley 1719 del 2014, publicada en el Diario Oficial el 18 de junio del 2014, modifica algunos artículos de las leyes 599 del 2000 y 906 del 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia con ocasión del conflicto armado. Entonces, se modifica los artículos 11 y 14 de la ley 906 del 2004, lo que tiene que ver con intimidad y otros derechos. El artículo 8, 19, 20, 21, 22 de la ley 1257 del 2008. De esta ley 1257 he hecho referencia ya al marco normativo vigente, entonces no me voy a remitir a la ley que estamos desarrollando en este momento, y la ley 1257 que hice referencia y la postulo con las actualizaciones. En cuanto a la ley 1448 del 2011, trata sobre víctimas del conflicto armado interno. Los artículos que ustedes pueden ver es un catálogo extenso. En cuanto al restablecimiento de la salud de las mujeres víctimas, lo que tenga que ver con ese escenario, el restablecimiento de la salud de las mujeres víctimas, el artículo 54 de la ley 1438, es importante tenerlo en cuenta. Se ofrece también un catálogo de derechos de las víctimas que es coherente con la ley 1257, además con los instrumentos internacionales que entraremos a mirar. Artículo 15 de la ley 360 del 97. Y tratándose de víctimas menores, la ley 1098 del 2006, artículos 192 al 198. En todo caso, dentro de ese catálogo de derechos y garantías para las víctimas de violencia sexual, que se presente en todo momento la intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad de la información. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de edad. Que se les extienda copia de la denuncia, es decir, una información efectiva, un acceso a la administración de justicia, reconocimiento médico legal y de cualquier otro documento de interés para la víctima. No ser discriminadas en razón de su pasado ni de su comportamiento o orientación sexual. Entonces que dentro de este escenario se trata entonces de ofrecer un marco de garantías amplio a las víctimas de violencia física, sexual, atendiendo entonces a que no se les puede recriminar y revictimizar por esos hechos que serán objeto entonces de investigación o por las cuales adquieren la condición de víctima.
ser atendidas por personas formadas en derechos humanos y la importancia de una información con enfoque de género, un enfoque diferencial, y todas las instituciones involucradas en la atención a víctimas de violencia sexual harán esfuerzos presupuestales, pedagógicos y administrativos para el cumplimiento de esa obligación. Derecho a no ser confrontados con el agresor, a no ser sometidas a pruebas repetitivas y a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conllevan una intromisión innecesaria o desproporcionada de su derecho a la intimidad. De manera que este es un escenario importante, como quiera que si bien en el sistema acusatorio tanto la víctima tiene una condición de testigo en su propio proceso, pues no menos cierto es de que en lo posible, en la medida de lo posible, se debe evitar una revictimización, sometiendo a la víctima a múltiples escenarios donde tenga que confrontar al agresor, por ejemplo, o escenarios donde tenga que practicar de manera constante e innecesaria el testimonio de los hechos por los cuales es víctima. Ser atendidas en lugares asequibles, ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación directa o sobre sus familiares o personas bajo su custodia. Deben contar con asesoría, acompañamiento de las agencias estatales para todos los trámites administrativos y judiciales, a que se les brinde iguales oportunidades desde un enfoque diferencial para rendir declaración como los demás testigos, entre otras garantías que podemos observar en este catálogo, que es extenso, pero igualmente necesario para salvaguardar estos derechos. En cuanto a la obligación de adelantar las investigaciones en un plazo razonable y bajo el impulso de los funcionarios judiciales, existe entonces la obligación de priorizar estos procesos. En los casos que involucren violencia sexual, el fiscal, el juez, el magistrado deben actuar con debida diligencia. Deberán utilizar plenamente sus facultades oficiosas en la que se desarrolle una investigación para evitar la impunidad en estos hechos. De manera que entonces tendrán que ser mucho más rigurosos al momento de conceder aplazamientos, inclusive en la fijación de las audiencias, bien sea en la fase de investigación formal o en la indagación, y principalmente en la fase de juzgamiento. La investigación debe iniciarse de manera inmediata, el conocimiento de los hechos y ser llevada a cabo en un plazo razonable. El impulso de la investigación es un deber jurídico propio, no debe caer esta carga en la iniciativa de la víctima. Es importante recalcar que conforme al artículo 250 de la Constitución, la agencia estatal, la autoridad encargada de impulsar, de ejercer la acción penal, la Fiscalía General de la Nación, es la Fiscalía la encargada del recaudo de la prueba, no la víctima. De manera que antes de proferir decisiones de archivo frente a denuncias por maltrato o violencia contra la mujer, es importante entonces adelantar unas labores investigativas para verificar los hechos denunciados, no establecer entonces unas decisiones de archivo que establezcan entonces un escenario de revictimización, de afectación de los derechos y garantías de las mujeres víctimas. El fiscal de caso deberá contar dentro del grupo de investigadores criminalísticos con personas capacitadas en delitos, con quienes adecuará el programa metodológico de la investigación. Precisamente, y al final vamos a verificar un protocolo muy interesante que ha creado la Fiscalía General de la Nación para la investigación de estos delitos. Las actuaciones adelantadas por los funcionarios judiciales deberán respetar en todo momento la dignidad de las víctimas. Recomendaciones para los funcionarios judiciales. Es importante que en cuanto a la valoración de la prueba, se tengan en cuenta los siguientes lineamientos. En cuanto al consentimiento de la víctima, que esto puede ser recurrente en la valoración probatoria y son circunstancias que hay que evitar. El consentimiento frente a la disposición del cuerpo de la víctima no podrá inferirse de ninguna palabra, gesto o conducta de la víctima cuando éste no sea voluntario y libre. Es importante entonces por ello ser muy precisos y cuidadosos en la valoración de los testimonios en aras de verificar este punto. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima. Entonces, porque no presentó oposición, porque mantuvo en silencio, quiere decir que aceptó el acto. Esto no es
válido. Esto no puede ser un criterio de valoración probatorio, es precisamente el artículo 18 de esta normativa que nos indica que debemos tener cuidado con este tipo de situaciones para no inferirse un consentimiento del acto sexual o de la relación sexual por el silencio de la víctima. El juez o el magistrado no admitirá pruebas que propicien discriminaciones por razones religiosas, étnicas, ideológicas, políticas u otras. Recomendaciones para la conducción de la investigación y apreciación de las pruebas. El artículo 19 establece: no se condicionará la determinación de la ocurrencia del hecho de violencia sexual a la existencia de prueba física. Es decir, la víctima advierte entonces que ha sido agredida de manera física, psicológica, económica, en varios escenarios que no dejan un vestigio físico, que no dejan un rastro. De manera que no debe desecharse la investigación únicamente porque se carece de prueba física. Dentro del sistema acusatorio, dentro de los medios cognitivos, están los elementos materiales probatorios, evidencia física y la información legalmente obtenida. Esta información legalmente obtenida tendrá una vocación probatoria como testimonio. Y es allí como esta información legalmente obtenida, que es la versión de la víctima, de testigos, pueden ofrecer unos elementos lo suficientemente abundantes para establecer responsabilidad penal en esos escenarios de violencia sexual cuando no exista prueba física. La ausencia de rastros de espermatozoides, fluido, ADN o lesiones en el cuerpo de la víctima no será razón suficiente para concluir la no ocurrencia de la conducta. La utilización de preservativo por parte del presunto agresor no permite inferir el consentimiento por parte de la víctima. Puede existir un escenario de intimidación en el cual la víctima no pueda defenderse, no tenga las herramientas o las facultades y permita entonces que el agresor utilice un preservativo. El hallazgo del himen entero de la víctima no es razón suficiente para concluir la no ocurrencia de la conducta. Insisto, dentro de los distintos escenarios probatorios, el testimonio, que debe valorarse de una forma muy rigurosa, es suficiente, pero insisto, debe valorarse de una forma rigurosa en aras de que no riña y no afecte de manera claramente absurda la presunción de inocencia y que se pueda entonces proferir una decisión judicial, una sentencia con un conocimiento más allá de toda duda razonable frente a la responsabilidad penal. Se establecen entonces otros escenarios, recomendaciones para la conducción de la investigación. Invito entonces por tiempo a que se haga consulta de esta normativa. Y en cuanto a las medidas de protección, se establece en el artículo 22 de esta normativa. Son similares a las que ya hemos abordado, de manera que no entraré a abordarlas, como quiera que tenemos un tiempo definido para la presentación. Quiero hacer referencia, dentro de este escenario, a los instrumentos internacionales relevantes para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Encontramos, por ejemplo, la CEDAW, y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belén do Pará. En cuanto a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adopta y adoptada y abierta a firma y ratificación o adhesión por la Asamblea General en resolución 34.180 del 18 de diciembre del 79, entrada en vigor el 3 de septiembre del 81. Plantea escenarios o lineamientos importantes para erradicar la discriminación contra la mujer. Entiéndase entonces escenarios de discriminación dentro del ámbito de la convencionalidad. Discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o de cualquier otra esfera. Se establecen compromisos de los estados parte, entre otros importantes, consagrar, si aún no se ha hecho en su Constitución Nacional y en cualquier otra legislación,
el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Lo tenemos consagrado precisamente en nuestra Constitución política y en estos escenarios legislativos que hemos abordado. Está, por lo menos establecido en la ley, adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda forma de discriminación contra la mujer, protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Bien, explotación sexual de la mujer. Eso en cuanto a la prostitución, por ejemplo, que ha sido catalogada como actividad laboral en Colombia por la Corte Constitucional, en otros escenarios. Es importante establecer que la CEDAW establece en el artículo 6 que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. De manera que se trata entonces de adoptar estas medidas en aras de que, aún tratándose de una conducta voluntaria, pues atendiendo unos escenarios de marginalidad, tratándose entonces de mujeres que suelen ser sujetos de especial protección por condiciones económicas, por ser mujeres violentadas y que provienen del conflicto armado, o han sido violentadas en el conflicto armado. Pues es importante entonces establecer una serie de requisitos, una serie de lineamientos en procura de erradicar todos los escenarios de explotación sexual de la mujer. Derechos y garantías electorales y políticas. También se establece un escenario en el cual se procura que la mujer entre a los escenarios políticos en condición de igualdad con los hombres. Votar en todas las elecciones, referendos públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elección popular. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales, ser escuchadas por las agencias estatales. Como mujeres, atendiendo sus necesidades particulares, propias, como mujeres, y en la ejecución de estas y ocupar cargos públicos. Participación en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. Como otras medidas para erradicar la discriminación contra la mujer, este tratado internacional, este instrumento, cuenta con medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las esferas del empleo, de la educación, es decir, en el empleo tengas entonces como medidas para evitar la discriminación, que no exista entonces diferenciación salarial de manera injustificada, es decir, que al igual labor, igual remuneración. No por tratarse entonces de mujeres tienen que ganar menos, ni contar con menos garantías laborales. En cuanto a educación, tampoco puede discriminarse a las mujeres, deben recibir educación y participación en escenarios educativos, atención médica, al igual que en otras esferas de la vida económica y social. La CEDAW hace especialmente énfasis en la mujer rural, esa mujer del campo que difícilmente puede acceder al sistema educativo, a la atención médica y obviamente a oportunidades laborales, inclusive en las zonas rurales y obviamente en escenarios urbanos. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Es la Convención Belém do Pará. Esta convención surge de un episodio sumamente lamentable en Brasil. Básicamente, y para resumir, se trata de una mujer que en distintas ocasiones acude ante las autoridades judiciales de su país para que tomen medidas acertadas, efectivas, en procura de salvaguardar su vida, su integridad, como quiera que su pareja la estaba agrediendo, al punto que inclusive y de manera irregular se llega a un desistimiento de la denuncia. Al final, pues se tiene entonces un resultado lamentable, que es el asesinato de la víctima y a raíz de esta violencia en el seno de su hogar. Esto da pie para entonces tomar unas medidas de protección, una unificación de medidas en orden interamericano en aras de ofertar un catálogo en los Estados americanos para la protección efectiva de los derechos y garantías de la mujer, con especial énfasis en salvaguardar su vida e integridad.
Violencia contra la mujer. Para efectos de esa convención, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer. Violencia física, sexual y psicológica la explican en el artículo 2 de la convención. Se entenderá que existe esta violencia que tendrá lugar entonces dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya que sea el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de la mujer, es decir, establece todos los contextos y obviamente en cualquier contexto se establece esa protección cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual y psicológica en todas sus relaciones interpersonales. En cuanto a los derechos reconocidos, a que se respete su vida, su integridad física, su seguridad personal, no puede ser sometida a torturas, dignidad, el respeto a la dignidad inherente a su persona, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a un recurso sencillo y rápido entre las autoridades judiciales, es decir, que le presten una atención oportuna a las mujeres víctimas de violencia, derecho a libertad de asociación. Y para no hacerme más extenso en cuanto a este tratado internacional, debo resaltar que dentro de las condenas de toda forma de violencia y también de los compromisos que se adquieren con la ratificación de la Convención Belém do Pará en nuestro ordenamiento jurídico está la de establecer procedimientos legales y justos, eficaces, para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluya, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Igualmente, acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño y los perjuicios ocasionados por su agresor. De manera que es importante, dentro del escenario judicial, los jueces estamos llamados a adoptar medidas efectivas. No se puede banalizar las denuncias o subestimar las denuncias presentadas por las mujeres en escenarios de violencia. Obviamente, una denuncia que no corresponda a los hechos, que sea falsa, conllevará unas sanciones legales, pero en principio debe presumirse, debe tenerse en cuenta y valorarse, si se quiere, no una presunción de veracidad, sino un análisis, si se quiere, más riguroso y la voluntariedad, la proactividad del Estado para ahondar en los hechos, para investigar de manera profunda los hechos de violencia en los que una mujer advierta que está siendo víctima. Es decir, las autoridades deben ser proactivas en estos escenarios. Inclusive se plantea, y esto para continuar, es importante también que se adopten medidas efectivas en salvaguarda de los derechos y garantías de las mujeres y que se eviten estos escenarios de violencia. Considero que coexisten estas medidas de protección de la ley 1257 con otras medidas que se puedan adoptar dentro del proceso penal. Nótese que entonces existen unas facultades concretas al juez para que adopte estas medidas o inclusive literal H cualquier otra medida que resulte efectiva para este propósito, de manera que los jueces deben ser proactivos. ¿Qué pasa si hay una medida de aseguramiento impuesta que sea, por ejemplo, privativa de la libertad? Si es meritorio, el juez también puede imponer una medida de protección como quiera que a criterio. Mi criterio considero que no son incompatibles porque no existe normativa que señale que si se impone una medida de aseguramiento conforme al artículo 306 no se puede imponer una medida de protección, pero obviamente no se trata de llenar al investigado de medidas de protección y de medidas de aseguramiento en aras de manera injustificada. Todo esto debe estar debidamente motivado, pero insisto, considero que son compatibles y que el artículo 5 nos otorga esa facultad provisional para ese efecto. De manera que, por ejemplo, unas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad o inclusive de detención domiciliaria, acompañadas de unas medidas de protección, como la ley 1257 en escenarios de violencia contra la mujer y no necesariamente frente al delito de violencia intrafamiliar, sino frente a otros escenarios de lesiones personales, delitos que tengan que ver contra la libertad, integridad y formación sexual, por ejemplo, y claramente pueden ir estas medidas acompañadas de medidas de protección. Considero que no son incompatibles y las autoridades judiciales tenemos un deber de optimizar los mecanismos y
preventivos para evitar esos escenarios de violencia, obviamente cuando estén debidamente justificados y motivados en las evidencias. En el contexto de las marchas y las protestas sociales, se han presentado escenarios en los cuales, lastimosamente, dentro de la protesta pacífica, concretamente avalada por la Corte Constitucional, que salvaguarda la Corte Constitucional y la Constitución que se permiten allí, ha servido de escenario para ese tipo de agresiones sexuales contra mujeres marchantes, inclusive contra personas de la comunidad LGTBI. Todas estas medidas van encaminadas, de las que abordamos en esta conferencia, van abordadas precisamente para prevenir estos escenarios de violencia. Se llama entonces a las autoridades policivas en las labores de prevención, y una vez ocurren estos hechos lamentables, las víctimas deben contar con esa asesoría inmediata, ese acompañamiento de las agencias estatales para adelantar no solamente las acciones administrativas, sino judiciales que resulten procedentes atendiendo a la conducta desplegada. Es importante tener en cuenta entonces que dentro del escenario de la protesta social, todas las personas tienen derecho a manifestarse de manera pacífica e inclusive realizando marchas que tengan, si se quiere, unos contenidos sensibles, pero hasta cierto punto que no afecten garantías de terceros de manera excesiva y desproporcionada, y que rompan entonces con el esquema de la protesta pacífica, pero sí, obviamente, con unos mecanismos que puedan resultar en escenarios de incomodidad, y no por ello entonces se faculta para que se repela estos mecanismos de protesta con escenarios de violencia. Obviamente no están avalados esos mecanismos en el ordenamiento jurídico. Lo importante entonces es, en estos escenarios de violencia sexual y de género, en el marco de las marchas, las protestas sociales, atender entonces que primero la comunidad está facultada para marchar, que segundo, en el caso de las mujeres, ellas pueden salir con las vestimentas que deseen, las condiciones que deseen, siempre y cuando sean protestas pacíficas, y que no por ello se pueda establecer algún escenario de permisividad o de justificación para que ellas sean violentadas en ejercicio de la protesta social, violentadas en escenarios sexuales y de discriminación. Finalmente, y atendiendo entonces a que la Fiscalía debe adelantar una investigación especial con enfoque de género, con un enfoque investigativo orientado a escudriñar, a lograr desentrañar los hechos puestos de presente por las víctimas sin decretar archivos, porque la víctima no ofrece, no otorga las evidencias que le corresponde obtener a la Fiscalía conforme al artículo 250 de la Constitución. Se elaboran unos protocolos de investigación de violencia sexual por parte de la Fiscalía General de la Nación, atendiendo los instrumentos internacionales ratificados por Colombia y la legislación actual, en los que se observan, por ejemplo, en la definición de violencia sexual, construyendo un caso de violencia sexual, representación de género, enfoque diferencial, mitos acerca de la violencia sexual, análisis de contexto de la violencia, que es importante entender el contexto de la violencia, no para dar por sentados unos hechos a partir de conjeturas, sino precisamente dentro del ámbito de la investigación, orientar la investigación para determinar cuáles son los escenarios o cuáles son los espacios donde debe apuntar la investigación para obtener elementos y evidencias y ratificar o descartar los hechos investigados por la Fiscalía y puestos de presentes por la víctima. No se trata entonces de dar por probados hechos sin evidencias, sino de orientar la investigación para que ésta sea lo suficientemente efectiva en aras de desentrañar, en aras de revelar entonces el contenido concreto de los hechos y adoptar la decisión que en derecho corresponda por parte del ente acusador. Conocimiento de los hechos de violencia sexual, denuncia de la víctima, reporte de remisión de casos, reporte proveniente de Policía Nacional, del ICBF, otras fuentes de conocimiento, como las entidades de salud, por ejemplo,
atención integral de las víctimas, es decir, se ha diseñado un protocolo, considero que lo suficientemente robusto para que se aplique por parte de la Fiscalía General de la Nación y se adelanten investigaciones efectivas sobre la materia. Bien, es todo el contenido de la charla. Espero que haya sido útil para esclarecer algunos puntos relevantes sobre las medidas de protección y sobre los escenarios de violencia y discriminación contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor Carlos Enrique. ¿Resultan efectivas las medidas de protección dispuestas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, especialmente cuando la víctima es una mujer? Bien, gracias. Y sí, considero que depende del caso concreto. Las autoridades judiciales estamos llamadas a revisar los casos y adoptar medidas efectivas. Resulta llamativo, por ejemplo, que en algunos casos de violencia doméstica, y respetando obviamente la autonomía e independencia judicial, que es un imperativo de un Estado social y democrático de derecho y cada decisión debe respetarse, pero hay que prestar especial atención en cuanto al contexto del caso, porque resultaría llamativo, por ejemplo, que se ponga una medida de protección en una violencia intrafamiliar cuando existan episodios de violencia y que se advierta una posible reiteración del comportamiento y sin embargo no se determinen, no se pronuncien sobre la posibilidad de un desalojo temporal del agresor, sobre la prohibición de que el agresor se aleje temporalmente de la víctima, o en casos, por ejemplo, en los que el agresor tiene problemas de ingesta de alcohol y que esto ha sido manifestado por la misma víctima y testigos, pues que no se adopten los mecanismos que están allí contemplados en la legislación como medidas de protección. Igualmente, la efectividad de este mecanismo dependerá del seguimiento y vigilancia de la medida de protección. Insisto, las autoridades judiciales imponemos estas medidas de protección en escenarios penales, en lo que respecta al marco legal que hemos abordado, pero ¿qué pasa con el seguimiento? No se puede quedar en una medida únicamente impuesta, sino que esta debe precisamente vigilarse. En principio, la autoridad que debe realizar esa vigilancia son los comisarios de familia, eso es lo que establece la legislación. Entonces, hay que poner de presente y en conocimiento a las autoridades de familia, sea los comisarios o a falta de ellos los jueces de familia sobre estos episodios, a fin de que se haga seguimiento de estas medidas de protección y en caso de incumplimiento se realicen, se impongan las sanciones que en derecho correspondan. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son los alcances de las recomendaciones para los funcionarios judiciales en el tratamiento de la prueba en casos sobre delitos que involucren violencia sexual contemplados en la Ley 1719? En cuanto al desarrollo de los casos, proactividad, diligencia. Deben adelantarse estos casos en el menor tiempo posible, deben atenderse a las víctimas con la mayor celeridad posible, empleando todos los mecanismos institucionales que se tienen sobre la materia. Hay escenarios en los cuales, por desconocimiento del marco legal, no se adoptan las medidas adecuadas. Se insiste, lo importante es conocer este marco legal, las posibilidades con las que cuentan las agencias estatales para imponer estas medidas. Por ejemplo, entender que en el caso de las mujeres víctimas de violencia, cuando el agresor se niega a salir de casa, cuando la mujer necesita una protección porque de esa medida de protección, pues el agresor la busca y la víctima necesita protección, no necesariamente se debe prestar en la casa. Esto, por ejemplo, cuando esté amenazada por ejemplo, integrantes de la familia del agresor, que es un escenario que se puede presentar en Colombia. Existen mecanismos para lograr que la víctima se aloje en otro lugar y con gastos debidamente ya presupuestados en el sistema de seguridad social, de manera que estos mecanismos se encuentran en la ley. La idea es aplicarlos, obviamente, con una motivación, no simplemente partiendo de conjeturas, sino además de unos estándares probatorios ya señalados en la ley, en la jurisprudencia, pero inclusive la misma legislación nos indica algunos escenarios a tener en cuenta. Por ejemplo, que la pasividad de denuncia de la víctima no implica que el hecho no haya ocurrido, que el silencio de la víctima al momento de una relación sexual no implica
que haya ofrecido un consentimiento si lo que se observa y demuestra con elementos, con evidencias o con el análisis riguroso de información legalmente obtenida, como puede ser su testimonio, información que tendrá vocación de prueba como testimonio, que se haga ese análisis riguroso a efectos de que no se descarte la investigación, que no se descarte la ocurrencia del delito únicamente porque no hay vestigios físicos como semen o como agresiones, y pensemos entonces en hematomas, en lesiones, o que no se haya ofrecido una resistencia lo suficientemente verificable por parte de la víctima para desechar la investigación, para desechar el proceso. Considero que en estos casos la Fiscalía debe agotar un programa metodológico y no atribuirle el recaudo de la prueba a la víctima en procura de archivar la investigación. Es decir, hay que ser proactivos en estos casos porque ya se ha visto que lastimosamente en esos escenarios de violencia, especialmente de violencia doméstica, las víctimas suelen estar muy expuestas, no cuentan con mecanismos efectivos y se suele llegar a situaciones sumamente lamentables. Doctor, última pregunta. ¿Quiénes son los beneficiados de las medidas de protección de que trata el artículo 22 de la Ley 1719 del 2014? Bien, en cuanto a esta normativa que tiene que ver con todas las víctimas de violencia sexual, no se hace referencia exclusivamente a las mujeres. Nótese entonces que si bien remitan a la Ley 1257, que a su vez también hace remisión, esta Ley 1257, a la Ley de Violencia Intrafamiliar del año 96, estas medidas de protección también son aplicables a todas las víctimas de violencia sexual. Entonces, dentro de ese catálogo de víctimas no solamente encontramos a las mujeres, sino también menores, personas de la tercera edad, personas de la comunidad LGTBI, de manera que es importante tener en cuenta que esta legislación abarca ese ámbito de protección y que no únicamente se circunscribe a la protección de la mujer, que en todo caso es un enfoque importante que hay que tener en cuenta y precisamente allí se ofrecen unos criterios orientadores para la actividad judicial y para la salvaguarda de sus derechos y garantías. Un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Enrique Cortés Otero, doctor, por acompañarnos hoy de nuevo, por esta clara explicación sobre el contenido y los alcances de las leyes 1257 del 2008, la ley 1719 del 2014, junto con el marco constitucional y convencional que las fundamenta. Como bien lo dijo, doctor, todo relacionado con las medidas especiales contempladas en la legislación para prevenir, sensibilizar, sancionar formas de violencia y discriminación en la mujer, y no solo también en la mujer, sino en los niños, niñas, adolescentes, personas adultas y todo lo que nos manifestó hoy en esta conferencia. De nuevo, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde encontrarán más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Doctor Carlos Enrique, de nuevo nuestros agradecimientos. Un feliz resto de día para todos.